Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lo que hay. ¿Cómo estás, Pato? Mayra, aquí feliz, hablando de un tema que yo creo que fue de los primeros en la lista de Es lo que hay. O sea, esta lista sí la hicimos en 2019 y apenas al 2021 se nos hizo grabarla. Vamos a hablar del voto. Sí. Si no votan, no lloren. Ya hablaremos de todo lo que implica no votar y las consecuencias, y para eso tenemos una gente padrísima que además tiene muy poquito tiempo, o sea que le agradecemos muchísimo. Carlos Hernández, matemático, que entre otras muchas aventuras en su vida se ha dedicado a estudiar el patrón del voto en México y lo que implica pues, este derecho ejercido y a veces no. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado de estar con dos mujeres guapas e inteligentes. Gracias, Carlos, bienvenido. Estamos, te voy a decir, felices de tenerte aquí. Como te digo, es un tema, no necesariamente porque es año electoral, este tema ya venía desde antes, pero, y lo quiero decir primero, sé que Mayra comparte mi visión a nivel personal, sé que tú también y muchos, pero yo creo, a mí el voto es uno de los derechos, o sea, que más me siento obligada a ejercer, aun cuando no hay ninguna consecuencia legal. Para mí sí es un ejercicio de democracia importantísimo y yo jamás he dejado de votar en ninguna elección, porque pienso que automáticamente me quito el derecho a opinar por 6 años de lo que sucede. Pues sí, pero lamentablemente yo creo que esa conducta no es una conducta generalizada en nuestro país, ¿no? Yo creo que uno de los reclamos más grandes que yo le hago a mi generación es que no hemos sabido transmitir la importancia que tiene votar, ¿no? Yo tengo la impresión de que mucha gente lo ve como un acto individual, pero no mide las consecuencias de lo que sucede colectivamente. Y cuando uno se pone a analizar el fenómeno, bueno, todas las elecciones en México sucede lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay dos números que son importantes, el número de cuántos participaron y el número de los que no votaron. Y el abstencionismo, pues es un tema que está ahí presente, pero un poco como ya hemos platicado, Pato, como una de las esferas del árbol de Navidad, ¿no? O sea, siempre en el árbol de Navidad sacan la galleta de animalitos y esa es la galleta del abstencionismo. Pero poca gente tiene realmente, pues muchas veces incluso el interés en ponerse a pensar qué significa el votar o no votar, ¿no? Y yo, como ya hemos platicado, es como todo en la vida, lo que hacemos y dejamos de hacer tiene consecuencias, ¿no? Yo ahorita escucho a todos lados, nos dicen hay que ser un buen ciudadano, es importante la participación ciudadana. Llegamos como a esa conclusión cuando tratamos miles de temas. Y creo que el ir a votar es como el paso número 1 de un ciudadano. Ya deja tu bueno, ya deja tu participativo. Es como, ya tengo la edad para ir a votar y decidir quién va a ser el que me represente. Es la mínima obligación ciudadana que debo de cumplir, ¿no? No sé si concuerdan conmigo. Pero te voy a decir, yo creo que sí estamos llenos de incógnitas y huecos. Es curioso, pero la forma como lo estás diciendo, Mayra, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es muy curioso cómo siempre que hablamos de esto, lo hacemos como un juicio de nuestra persona. Okay. No como, o sea, no lo vemos en la perspectiva de lo que implica para los demás. Es decir, si yo voy y voto, soy un ciudadano cumplido y viene el día de la jornada electoral, voy, me acompaña mi familia, voto y salgo y me voy como una persona satisfecha con el deber cumplido. Sí, salimos derechitos todos bien contentos y orgullosos. Pero entonces la atención está puesta en nuestra persona, no está puesta en la consecuencia que tiene de lo que hicimos. Y eso pues está relacionado en un momento dado, primero por quién votamos y por qué razón votamos por esa gente. Entonces no es nada más votar. Cuando uno escoge a un candidato para votar, pues uno supondría, vamos a decir teóricamente, que sabes que esa persona de alguna manera representa algo que para ti es importante, porque le estás encomendando una responsabilidad. Y el comentario que yo hacía con respecto a mi generación, yo creo que nosotros no hemos sabido transmitir eso con claridad pues primero a nuestros hijos y luego a nuestros nietos, que el votar va más allá de lo que uno siente personalmente, o sea, que hay que tener conciencia de que eso tiene implicaciones. Y el no hacerlo
como en el caso mexicano, tienen quizás implicaciones más graves. Ahorita nos vamos a encontrar con el escenario de la gente está interesada, o sea, yo sí veo ahora un movimiento más organizado de la sociedad para movilizar a la gente a votar. Tenemos el ejemplo de lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, que yo creo que sí se está de alguna manera despertando conciencias aquí de que sí es posible, que nuestro voto sí cuenta, que si nos organizamos para movilizar a la gente, independientemente de por quién votamos, eso sí nos puede ayudar a provocar cambios, ¿no? A ver, Carlos, mira, para todo, déjame dar un poco de contexto, ¿no? Según entiendo, dime tú, para la próxima votación somos 130 millones de mexicanos. De estos 130 millones en la lista nominal, o sea, el padrón electoral, se calculan que va a haber 95 que pueden votar, ¿no? Así es. En el 2018, nuestra última elección presidencial, esta lista incluía 90 millones de mexicanos, pero solo el 64% votó. Así es. Y yo te quiero hacer, estos datos, por cierto, son de Carlos, te quiero hacer esta pregunta. O sea, el candidato López Obrador, por ejemplo, que fue el ganador, ¿cuántos votos se llevó y cuántos votos no se votaron? Digamos, ¿cuánto representó el abstencionismo? Mira, el abstencionismo representó 32 millones de personas y López Obrador obtuvo 30 millones de votos. Quiere decir que si el abstencionismo fuera un partido político, sería el partido mayoritario. Claro. No, y ¿sabes qué es lo grave? Si de 90, si somos 130 millones y solo se llevó 30 millones de votos, pues hay 100 millones a los cuales de alguna manera no nos representa. Sí, algunos, que pone que hay niños, son menores de edad algunos y todo lo que quieran. Es lo que te decir, tal vez unos por edad, pero lo más importante me parece es quien vota por otro candidato, pues ni modo, así es la contienda y se pierde. Pero quien no vota no está determinando el futuro de todos los demás. Claro. No, y entonces permite crear estas falsas narrativas de que la mayoría de los mexicanos eligió a López Obrador. López Obrador ganó la mayoría, pero de las personas que votaron, no del total de las personas que podían haberlo hecho. Y esto quiere decir, como solo votaron 2/3, pues él se llevó solo 1/3 de todos los que podían haber votado. Y ese tercio es efectivamente la mitad de los 2/3 que votaron. Ahora, el que una gente pueda decir, yo gané porque tengo el respaldo de la mayoría de los mexicanos, no está reflejando lo que realmente sucedió gracias al abstencionismo. O sea, a final de cuentas, como tú dices, si juntamos a los que votaron por otra opción y López y los que votaron y los que no votaron, la relación es de 2-1 con respecto a los votos que obtuvo López Obrador. ¡Wow! Claro. A ver, yo tengo una pregunta y quisiera ver si me puedes ayudar con esta duda, Carlos. ¿Por qué no vota la gente? Pues mira, esa es la pregunta de los 64,000. En las pláticas que hemos tenido con respecto a este tema, lo primero que nos encontramos es que es un fenómeno heterogéneo. O sea, no se manifiesta en la misma forma ni con la misma intensidad en todos el territorio nacional. Para sorpresa de la gente que se pone a ver los números, resulta que en el Bajío, en el occidente y en el norte del país son las entidades federativas en donde hay niveles de abstención más altos. ¡Ay, me quiero morir! O sea, del DF para abajo es lo que más vota y para arriba, que es nuestra parte en teoría estudiada e industrializada. Es el México moderno, es el México tecnificado, es el México manufacturero, es el México que produce una cantidad importante, se genera una cantidad importante del Producto Interno Bruto, que tiene telecomunicaciones, que está conectado con la globalidad, y a pesar de eso, pues casi la mitad de los norteños no votan. ¿Por qué razones? Pues quizás ¿por qué compatriotas míos no votan? Y yo te la volteo, Mayra, tú que eres de allá, explícame por qué no votan. Porque es muy curioso. Hay toda una cultura, vamos a decir, de defensa del federalismo contra las decisiones del centro, que a mí me parece que es, caracteriza a las entidades del norte, ¿no? O sea,
y con toda razón, porque venimos de nuestra historia es centralista y eso tiene consecuencias en todos los ámbitos. Y el norte y los del Bajío son gente que normalmente han sido muy vocales con respecto a esa situación. De hecho, han organizado esto que se llama la Alianza Federalista. Claro. Pues que lo que está diciendo, oigan, pues vamos a ver las cosas de otra manera. Nosotros también tenemos voz y voto, ahora sí, ¿no? O sea, nosotros contribuimos a la generación de riqueza, pagamos impuestos y no pensamos que las cosas se están distribuyendo de una forma equitativa. Bueno, eso por una parte refleja, vamos a decir, una cultura de defensa de los derechos y de confrontación a lo que puede parecer injusto. Pero paradójicamente, el ciudadano norteño, la mitad de los ciudadanos del norte no va a votar. O sea, en verdad me estresa saber esto. ¿Cuál es la razón? Eso es un tema que hay que analizar con mucho cuidado, porque así como digo, no es la magnitud del abstencionismo no es la misma en todas las entidades. Tampoco las razones culturales y motivacionales son las mismas, ¿no? Hay diferencias en las características de la población de los distintos estados y esas en buena medida pueden en un momento dado permitirnos explicar por qué unas gentes se abstienen y otras no. Pero yo te voy a decir, Carlos, también desde otro punto de vista, porque aquí ya lo hemos oído mucho en el podcast, que me dedico también a temas sociales. Muchas veces las razones son históricas y tienen que ver con muchos factores y no es tan relevante entender el por qué, sino encontrar algo con qué movernos hacia adelante. O sea, en otras palabras, tú hablas de tu generación, que les digo, Carlos es un jovenazo, pues un jovenazo con nietos. Entonces, no, yo te identifico como la generación de mis papás. ¿Y qué es lo que pasaba? Veníamos de otro sistema realmente donde no había alternancia y la gente interpretaba el voto nada más como un acto de castigo, no un acto proactivo, sino reactivo. No me gusta el gobierno actual, por eso es que salgo y voto, en vez de decir no. No es que solo no me guste el gobierno actual o sí me guste o lo que yo sea. Es que tiene que ser un acto proactivo que habla de mis derechos y donde tengo que estar representado y donde cada voto sí cuenta. Y si no, pregúnteselo, como dices tú, a los gringos. Hubo varios condados y distritos donde un voto, dieron este voto electoral famoso, ellos tienen otro sistema, ¿no? A Joe Biden. No fue una elección muy, muy cerrada, pero definitivamente esos votos voltearon, o sea, distritos enteros, ¿no? Entonces, yo creo que entender las razones para atrás, claro que la historia, como dicen, sí sirve para entender el futuro, pero sobre todo tenemos que encontrar nuevos motivantes. O sea, y el primero me parece, no sé si es motivante o no, es la información. O sea, saber, el abstencionismo nos está ganando, nos está haciendo creer cosas que no son ciertas. Lo acabas de decir tú con las falsas narrativas, que todo el mundo está con alguien cuando en realidad no está, ¿no? Esto para bien o para mal. La otra es, tenemos muchísimos mexicanos que no están votando. Votar es un derecho, es una obligación que no es sancionada, pero sí es una obligación y es muy sencilla. El IFE, quien no lo tenga la credencial del INE, se saca hasta el 10 de febrero, las elecciones van a ser el 6 de junio, es ir, no, realmente votar es bastante rápido. A mí, me pregunto que hasta, y no quiero, esto no se trata de mí, pero me emociona, llegas, te buscan, votas, te sellas, digo, bueno, menos cuando no cambiaste tu dirección. Eso sí lo tengo que decir y contarles que yo muy mal reconozco que no cambié mi domicilio de Chihuahua a Nuevo León y duré 2 elecciones presidenciales en esas circunstancias y tuve que hacer filas de 5 y 6 horas para poder votar. Tuve que ir a las 6 de la mañana yo y muchos otros ciudadanos estaban ahí conmigo y ahí nos hicimos amigos todos y esperábamos horas. Es muy ineficiente el tema cuando vas a votar fuera de tu estado, es muy complejo. Yo quería como pedir que por favor lo hicieran un poco más sencillo. Estaría muy padre, sobre todo si vas a votar por presidente de la República, pues ya qué más da, ¿no? Déjame votar en donde quiera que esté. Pero bueno, entiendo que hay reglas y que yo también me faltó esa parte. Pero sí, fuera de eso, cuando tienes bien tu domicilio, cuando tienes tu casilla cerca, es demasiado fácil votar. Demasiado fácil. Es hasta padre ir y toparte a los vecinos, ahí, hola, ¿cómo están? ¿No? Ahora, yo creo que hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta también.
no es lo mismo una elección presidencial que una elección intermedia como la que vamos a tener en 2021. Porque en la elección presidencial, como que toda la gente sí tiene claro que vamos a decir, el resultado va a tener consecuencias en un sentido o en otro. Es decir, ya sea que gane la gente que uno apoya o cualquiera de los otros participantes. Pero como que sí está en la conciencia de las personas que la elección presidencial es más importante. Pero como quiera no votan un chorro. O sea, pero esa situación se agrava aún más en las intermedias, porque simplemente si analizamos el promedio de las últimas 5 elecciones, el promedio de abstención es del 45%, o sea, si combinamos las últimas 5 elecciones intermedias y elecciones presidenciales es 45%. Pero en las 2 últimas intermedias el promedio ha estado por arriba del 50%. Quiere decir que más de la mitad de los ciudadanos que pueden votar no va a votar en las elecciones intermedias, que son cuando se renuevan congresos locales, presidencias municipales y elecciones de diputados federales. O sea, lo que está en juego ahora en esta elección es una elección muy compleja porque coinciden la renovación de la Cámara de Diputados, coincide la elección de 15 gobernadores, y por otro lado, en la renovación de congresos locales y de puestos de elección popular. Son alrededor de 29,000 puestos de elección popular los que van a estar en juego. Y sabes, entonces, yo sí creo que es bien importante saber esto, porque los números y esos porcentajes que nos das, Carlos, yo me abren como la visión y quiero como ya compartir esta información con gente y decirles cómo es posible, digo, tanto Chihuahua como Nuevo León, en el caso de los estados de donde yo soy, que los dos elegimos gobernadores, qué tan importante es que salgamos a votar en estas elecciones y que ahora sí que rompamos con este número de abstencionismo en el norte y en elecciones intermedias. Pues es fundamental porque, o sea, si a nivel nacional estábamos diciendo que el 37% se quedó en su casa y eso permitió que, por un lado, la composición de la Cámara le diera mayoría a Morena y a sus aliados. Y por el otro lado, no hubo elección de senadores. Hubo elección de senadores y en la elección de senadores también Morena tuvo casi la mitad. La gente que no fue a votar, pues fue en un momento dado, contribuyó a este desequilibrio que estamos sufriendo ahorita de poderes. Claro. Entonces, independientemente de cuál sea su ideología, el haberse quedado en casa sí tuvo esa consecuencia. Esta situación se puede agravar en la próxima elección. Yo sí creo, no le quito importancia a las 15 elecciones de gobernadores, pero para mí la elección central es la elección de renovación de diputados, de la Cámara de Diputados. Claro, porque son los contrapesos, o sea. Pues les voy a decir, y yo no, o sea, entiendo y apoyo lo que dicen, pero quiero ponerlo un poco en un idioma traducido mucho más sencillo, ¿no? O sea, nuestro voto es una diferencia. O sea, tenemos que entender que culturalmente no estamos acostumbrados. Las mujeres apenas llevan 67 años que pueden votar. O sea, mis papás tienen más de 67 años. No puedo creer. Para mí me parece increíble que nacieron en una época que la mujer no tenía voto, ¿no? Entonces, el mensaje siempre ha sido como no todo el mundo está calificado. Hay un componente de edad, se entiende, pero entonces parece que el mensaje fuera como que solo es un privilegio de algunos y yo creo que es una obligación de todos. Ya podemos votar las mujeres, todo el mundo mayor de 18 puede y debe votar. La presidencial, evidentemente, dirigir quien maneja el timón durante 6 años es importantísimo para tener contrapesos, para tener una democracia. O sea, el contrapeso no significa, yo no estoy hablando ni a favor ni en contra de ningún partido, significa que nadie puede abusar el poder. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, una intermedia es súper importante porque vamos a permitir que no existan estos abusos de poder. Tanto que decimos los ejemplos ya entre memes y no de países escandinavos o estos, incluso lo que pasa en Estados Unidos, de alguna manera estos contrapesos nos permiten nivelar el poder. Y la única manera que podemos tener estos contrapesos es con el voto. Entonces,
realmente es como, ahora sí que es como las tandas, irle poniendo dinero al cochinito. Dices de 5 pesos, de 10 pesos, no pesos, hasta que el día que rompo el cochinito y tengo un dineral. Entonces el voto sí cuenta, como dice Carlos, no como un ejercicio individual, como un ejercicio colectivo donde tenemos que entender que mi voto importa y importa muchísimo. Y en conjunto, la existencia de ese voto o la ausencia de ese voto tiene una gran consecuencia como sociedad. Claro. Y mi pregunta a ti, Carlos, que eres un experto, te quiero preguntar que nos digas así, sin regañar, pero ¿quién no vota? O sea, en nuestro país ya nos dijiste, no vota del centro, digamos, de la Ciudad de México para arriba, norte y bajío, en términos generales. ¿Quién no vota? ¿Quién se tiene que poner la pila más que...? Edades, por ejemplo, niveles socioculturales. Pues hay otra paradoja. Uno supondría que la gente que tiene menores niveles educativos o menores posibilidades económicas es más propensa a abstenerse. Y resulta que no. Que si uno analiza el perfil, por ejemplo, de la conducta de la clase media, pues la clase media es más propensa a abstenerse que las clases marginadas. Wow, y siendo tan crítica la clase media, ¿no? En teoría. Por otro lado, si lo vemos desde el punto de vista de la escolaridad, a mayor escolaridad hay mayores niveles de abstención. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entre más estudiamos, menos votamos. Entre más estudiamos, entre más tenemos y más desarrollo hay en el mundo en el que vivimos, votamos menos. Wow. Y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias no nada más para la entidad en la que nosotros vivimos, tiene consecuencias para todos. Entonces, a mí hay dos cifras que me llaman mucho la atención. El abstencionismo en Sonora en la elección pasada, a pesar de que era una elección presidencial y que es un estado que ha dado lugar, o sea, ha producido presidentes de la República. 4 presidentes. La mitad de los sonorenses se quedó en casa. Y en cambio en Yucatán votó el 75%. Ay, porque los mayitas son adorables, pero... No, es que sí es, o sea, de lo que estamos hablando son mentalidades y culturas diferentes con respecto, ¿qué puedes decir del sonorense? Pues es una gente trabajadora, es una gente luchona. Echada para adelante. Echada para adelante. Son involucrados en la política, como bien dices, tenemos 4 presidentes, Colosio era de ahí, o sea, no son ajenos a esta cuestión. Pero entonces, ¿por qué la mitad de los sonorenses no fueron a votar? Yo te voy a decir que también siento, es un poco de hartazgo. O sea, no lo entiendo, pero como que lo veo. O sea, la gente está también cansada de que no pase nada, de que todo mal. Y o sea, aquí como quiera nosotros seguimos trabajando y a mí nadie me ha dado nada y a mí el gobierno ni me voltea a ver. Hay mucho Pasa mucho. ese sentimiento de decir, y te digo, lo vivimos en Chihuahua cuando lo del agua, nosotros no te necesitamos, esa fue la reacción de la gente, nunca nos has dado nada, ahora nos veniste a quitar, lo vamos a volver a hacer sin ti, lo vamos a volver a construir otra presa y vamos a cambiar de lo que tengamos que cambiar, pero aquí en Chihuahua no te necesitamos. Entonces, eso también creo yo que como envalentonados, ¿no? El ciudadano decir yo puedo solo, ni siquiera se molestan en participar. Y me parece tremendo. Sí. Pues les voy a decir, tomando ahora sí, como dice Carlos, la elección gringa, a mí tienen un movimiento los americanos muy interesante que se llama Rock the Vote. No es solamente esta elección, es como tu rock es votar. Y promueve el voto. Y sacaron algo un poco de la psicología. Ellos no se metieron un poco tanto me refiero en el movimiento Rock the Vote, a analizar, si no se dedicaron a informar, ¿no? Tu voto importa, es una diferencia. Aparte ellos, a diferencia de nosotros, no tienen el conteo 1 a 1, entonces también puede hasta parecer que su voto no funciona. Y me acuerdo que Jennifer Aniston, ni más ni menos, que tiene millones de seguidores en cualquier red social, tenía el récord, ¿no?, de la cuenta abierta con más millones de seguidores en la primera hora, etcétera, etcétera. Decía, cuando te convence un amigo, es el doble probable que salgas a votar, ¿no? O sea, entonces me doy cuenta que aunque estamos hablando de millones de votantes, la labor es muy a nivel local, piensa global y actúa local. Asegúrate que tu familia lo tenga, quien tengan hijos que tus hijos, que la gente que trabaja contigo, que la gente con la que tú trabajas, aunque no, o sea, sabes de alguna manera, necesitamos detectarlos. Ahora sí que antes de grabar, Carlos también nos contó, los jóvenes son los que menos votan. Les surge el INE para poder entrar a los bares y discotecas cuando haya, pero no lo usan como una cuestión de votar. Los adultos mayores a lo mejor ya tiraron la toalla. Yo les digo, nunca la tiren. Está viniendo un virus a demostrarnos que sus vidas nos importan muchísimo. Nos estamos cuidando más por ustedes que por nosotros, ¿no? O sea,
Entonces, creo que la labor es de cancha también, ¿no? O sea, de estarnos convenciendo uno a uno y decir, necesitamos votar. Tu voto implica mucho. Yo entiendo que no podemos conocer a todos nuestros políticos, entiendo un chorro de cosas, pero hay que entender que mientras tengamos contrapesos que nos gobiernen, nuestra democracia va a funcionar. Realmente, ahora sí que, como la palabra democracia, la voz del pueblo va a ser la que hable, ¿no? O sea, entonces podemos lograr mucho y lo vimos ahorita con los americanos que han tenido una elección y postelección complicadísima, pero el voto fue lo que salvó a la democracia americana. No tenemos por qué pensar que a nosotros no nos va a salvar también. Claro, pero sí tenemos que hablarlo, pues. Tenemos que decir esto. Mira, yo creo que el ejemplo, perdón, Mayra, el ejemplo, bueno, en relación a lo que tú comentabas, ¿no? Del hartazgo que hay en algunas zonas porque hay un desprestigio de la política, porque se dice mucho que la agenda más importante de un político es su agenda personal más que la agenda de lo que representa, ¿no? Pero el ejemplo que está poniendo Pato también a mí me hace reflexionar. Si hacemos un paralelismo con las minorías en Estados Unidos, pues normalmente el hispano o el afroamericano, eso, vamos a decir que se automargina, ¿no? O sea, considera que su voto no era relevante y que en un momento dado, pues era de las gentes que más se abstenían. A raíz de este movimiento de concientización, yo lo que veo es que ahora sí jugaron un papel protagónico en términos de participación, tanto los afroamericanos como los hispanos. Y eso tuvo consecuencias. No conozco los detalles, ¿no? De qué tanto votaron a favor de Biden o de Trump, pero lo que sí sé es que en ambos casos aumentaron sus niveles de participación. Entonces, si hacemos el paralelismo no quiero decir que el paralelismo, vamos a decir, en términos de origen, pero sí en términos regionales, de que los norteños están hartos del centro y por eso no votan, pues eso no resuelve el problema. No, porque por no votar, entonces tenemos el gobierno que tenemos. Y entonces no estamos recibiendo, como los americanos, los norteamericanos no lo recibían, vamos a decir, un liderazgo en el enfrentamiento del problema de la pandemia, ¿no? O sea, en los dos lados ha ganado el bicho sobre lo que los gobiernos han tratado y han podido hacer. Y eso, o sea, no podemos dejar que esas decisiones queden en manos de gente que no está capacitada para hacerlo de otra forma, ¿no? La experiencia estadounidense, pues ya puso las cosas en su lugar, ¿no? Claro, yo creo que hay que tomar lo bueno como todo, ¿no? Lo bueno que aprendimos de la elección esta que acaba de pasar en Estados Unidos, lo que dice Pato me parece súper importante y yo sí me quedo con eso de tratar de promover el voto todos. Obviamente invitar a campañas y eso lo están haciendo muchos grupos y lo aplaudo y ojalá más gente nos escuche, el que nos está escuchando, se anime a hacer una buena campaña de promoción del voto en su empresa, en su universidad. O sea, me encantaría y lo voy a hacer, que los chicos de servicio social de las universidades que conozco, con los que trabajo, lo hagan ellos desde el estudiante hacia los otros estudiantes y que realmente se movilice esta invitación a votar de los de a pie, o sea, del uno a uno, al amigo que te traiga a votar, al compañero. Te lo juro. ¿Sabes qué dicen? Un voto, o sea, cuando tú a alguien lo enseñas a votar, por así decirlo, aprende o tiene lo que le decíamos, esta satisfacción, ¿no? Es un voto de por vida. O sea, generalmente quien empieza a votar desde chico en las elecciones siempre va a votar. ¿De acuerdo? Claro. O sea, entonces el joven que hoy convences que vote, no es solamente que va a votar ahorita. No sé nada de política, me choca la política. No, oye. Pues que no te choque. Vamos, no, pues déjate eso. No, te voy a decir una cosa, es como a mí también me choca el fútbol, pero veo el mundial. O sea, ¿me entiendes? Yo ni entiendo fútbol y no me pierdo un mundial ni que estuviera loca, porque son divertidísimos. Es lo mismo, no tienes que saber de política, no te tiene que gustar, no tienes que ser político, solamente tienes que entender que tu voto importa. Que hay que salir, que hay que votar y que vas a tomar la decisión que honestamente mejor puedas. Digo, ni vamos a hablar ni tocar el tema aquí del voto comprado y el voto restringido. A cambio, estas son cosas horribles. Es inconstitucional. El voto es libre y secreto, individual. Muy importante que lo sepamos. Pero vamos a hablar del que dice mi voto no importa si, o no sé por quién votar. Sí sabes. Infórmate. Ahí está Google.
Pregunta a gente que le tenga, ahora sí que pregúntale a quien más confianza le tenga. Claro, si es tu celular, dale a tu celular y pregúntale por qué. Sí, no tienes que saber de política, no te tienes que involucrar, lo tienes que ver como un ejercicio que ni siquiera tiene que ver con la política, tiene que ver con la democracia y el futuro tuyo y de tu la país. Ciudadanía. Claro. De veras, yo creo que tenemos el país más bonito del mundo, nos da demasiado como para no poderle dar un voto. Sí, el punto está, el joven va a votar por su futuro. Yo ni siquiera, o sea, sí, yo sigo siendo jovencísima, pero también fui un poquitito más joven. Me estaba refiriendo al primer votante, al muchacho que va a votar por primera vez. Pues lo que te quiero decir es que yo cuando era ese primer votante, que ya no va a ser mi primera elección, te voy a decir, hoy me doy cuenta que ni estaba segura por qué o cómo voté, ¿sabes? A lo mejor lo que quiero decir es que no sé si mis motivos para votar por la persona que voté eran las correctas o no, pero lo que sí sé es que por lo menos me formé una percepción de lo que yo interpreté era mejor para mi futuro. Uh-huh. Y creo que el acto honesto es por lo menos hacerlo así. Y la realidad que tienen enfrente. ¿Es este el México que ellos quieren? O sea, ese es el México en el que van a buscar trabajo. Ese es el México en el que van a adquirir una mejor educación. Ese es el México en el que va a haber más oportunidades de crear una familia y evolucionar. Si ese es, pues vayan y voten por sostenerlo. Si no es ese, entonces busquen las opciones. Y como tú dices, la información está a la vista. Hay más de 400 diputados de los 500 se van a querer reelegir. Esas gentes tienen un récord público y uno puede saber qué es lo que han hecho para evaluar si esa es la gente que tiene que seguir representándonos en la Cámara de Diputados, y si los resultados que han tenido son los que estamos buscando. Y yo creo que para los jóvenes votantes, o sea, los primeros votantes y la gente más joven, pues lo que están decidiendo es empezar a construir los escalones de su futuro, ¿no? Y para los demás, pues tenemos conciencia de lo que al país le ha costado llegar a donde estamos, y que definitivamente el desequilibrio en el que estamos viviendo sí representa un riesgo, ¿no? Entonces eso también nos tiene que movilizar más allá de nuestras visiones individuales y regionales, ¿no? Lo que hagamos o dejemos de hacer va a tener consecuencias. Eso es una de las conclusiones con las que me quiero quedar. Si tú crees que no votar es una posición neutral, estás perfectamente equivocado. Tu no voto tiene consecuencia. Tu no voto es una postura y una, por cierto, bastante mediocre, perdón. Nunca ofendemos a los escuchas, pero si no votas, tu postura... No llores. No, literal, si no votas no llores, pero tu postura es bastante mediocre. Así es. No es neutral. No es neutral, y no andes llorando si no tenemos ni lugar para la vacuna. Ahora, si no te gusta si tienes una opción para comer y no te gusta, la solución no es dejar de comer. De acuerdo. Totalmente. De acuerdo. Exacto. No porque te dieron unos taquitos horrorosos, ya no vas a volver a comer en toda tu vida. Total. Oye, Carlos, nos va a faltar tiempo, como siempre, para hablar contigo, pero esperamos aceptes la invitación, porque creo que hay millones de temas que queremos profundizar, pero creo que por lo pronto el mensaje pues, es clarísimo. Si no votas, no llores, ¿no? Nos necesitamos todos a todos. Nos vemos el 6 de junio. Todos. Y chequen su credencial de elector, por favor, porque si hay ahorita que se ha vencido y todavía hay tiempo de renovarla, y por favor, voten. Mil gracias por la invitación. Lo he disfrutado mucho. Soy un novato en estos artes del diálogo en medios, pero me encanta y me motiva que haya gente como ustedes que están tratando de llevar los mensajes de su convencimiento en favor de un país mejor, ¿no? Ay, gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Me encantó platicar contigo. Pues ahora sí que es lo que hay. Síganos en redes y nos vemos todos los miércoles.